Israel es un país muy diverso, extremadamente diverso, al punto tal que es difícil clasificar la diversidad. A grandes rasgos está la diferencia entre los israelíes judíos y los árabes israelíes. Estos sumados representan el 94% de la población, separados representan los judíos el 73% de la población y los árabes el 21%. Dentro de la población judía la gran mayoría son sabras, es decir, nacidos en Israel, y también todavía persisten algunas diferencias según el origen, porque hay distintas ramas del judaísmo, están los judíos mizrahi, los askenazis, también los sefardíes, inclusive los Beta Israel, que son los de África. En realidad hay más, los caraítas también. Bueno, estas distintas ramas del judaísmo, también distintas nacionalidades que representaban varias comunidades, con el pasar de las generaciones se fueron mezclando y hoy en día gran parte de la población judía israelí tiene varios orígenes. No es que son netamente askenazi o netamente mizrahi, que los mizrahi son el grupo judío más grande, que son los más parecidos a los árabes, que son árabes prácticamente en términos genéticos, pero bueno, judíos. Después están los árabes israelíes, que tampoco son monolíticos, la gran mayoría son musulmanes, pero aún dentro de los musulmanes hay diferencias, hay subidentidades. Están los beduinos, que habitan principalmente el sur de Israel, el desierto del Negev, donde son más de 110.000 más o menos. Después en otros lugares del país también hay. Están los árabes cristianos, que son menos de 200.000, pero más de 150.000, que a su vez también están divididos en distintas ramas. Están los melquitas, los griegos ortodoxos, católicos, luteranos, los que siguen el rito armenio, bueno, distintos. Ya si nos vamos de estas dos grandes identidades, las árabe, la netamente árabe y la netamente judía, hay identidades que están como en el límite. Y siguiendo con el tema de los árabes, tenemos a los drusos. Los drusos eran un grupo etno-religioso, como hay un montón de grupos etno-religiosos en el Medio Oriente, que eran bastante discriminados en el Imperio Otomano, así que cuando se funda Israel, apoyan al Estado judío y son muy leales a él hasta el día de hoy. Están muy integrados en la sociedad israelí, en el ejército, en el mundo de los negocios, en todos lados. Y acá el tema es que algunos drusos, no la mayoría, pero algunos drusos, se identifican étnicamente como drusos. La mayoría todavía dice que son árabes drusos, pero algunos como drusos. Y vamos a ver que hay otros grupitos pequeños que también están como al límite de la identidad árabe, como por ejemplo los arameos. Los arameos también son un grupo muy pequeño que también existe en Siria, en Jordania, en Irak, que son prácticamente indistinguibles de los árabes, podrían pasar por árabes, se podrían identificar como árabes, pero que en Israel muchos de ellos eligen identificarse como arameos, como una etnia separada. Lo mismo que los asirios, que serían descendientes de los pueblos semitas que conquistaron Mesopotamia hace miles de años. También muchos se identifican como asirios y no como árabes. Tanto los arameos como los asirios son árabes prácticamente en todo. Tal vez mantienen idiomas separados, que también son idiomas semitas. Pero claro, es más prestigioso o trae menos problemas en Israel identificarse con otra cosa que no sea árabe. Así que muchos eligen identificarse justamente con otras identidades más pequeñas. Un grupo muy interesante es el de los samaritanos, que son otro grupo etnorreligioso que habitó esta tierra, bueno, la tierra de Israel durante, o Palestina, como lo quieran llamar ustedes, durante miles de años. Tienen buenas relaciones con los judíos israelíes. En realidad serían como judíos, una diferenciación anterior del judaísmo que quedó de hace muchísimo tiempo, aunque son muy poquitos, 1000 personas más o menos. También están los armenios, que son más de 4000, que bueno, están ahí, son otro grupo étnico que tiene la nacionalidad israelí, son israelíes, pero de origen armenio. Un grupo muy interesante es el de los circasianos. Los circasianos huyeron de su tierra en el Cáucaso cuando invadió el Imperio Ruso. La gran mayoría fue al Imperio Otomano. Recordemos que la tierra que hoy en día es Israel y Palestina era parte del Imperio Otomano. Muchos fueron allí y siguieron viviendo cuando se fundó el Estado de Israel. Sirven en las Fuerzas Armadas israelíes, están bastante integrados a la sociedad israelí, pero manteniendo su identidad separada. Tal vez la particularidad es que las mujeres circasianas están exentas del servicio militar por una cuestión cultural. Ellos pidieron eso y se lo dieron. Después también tenemos otros grupos como por ejemplo los vietnamitas, no los inmigrantes vietnamitas, que hay
muchísimos inmigrantes vietnamitas. Voy a hacer acá el paréntesis. Hay muchísimos inmigrantes en Israel. Israel es un país que tiene muchos inmigrantes, más de 300.000, tal vez medio millón de inmigrantes. 70.000 de estos son de África, probablemente un poquito más. La gran mayoría son de Tailandia, China, Vietnam, también de Rumania, latinoamericanos, que tienen estatus de trabajador extranjero en Israel. No tienen los derechos políticos, no son ciudadanos israelíes, pero habitan allí. Son inmigrantes. Hay también algunos refugiados, pero muy poquito, de distintos lugares del mundo. Bueno, volviendo al tema de los que tienen la nacionalidad israelí, de las minorías no judías y no árabes de Israel. Hay una comunidad vietnamita, israelí, que son algunos cientos de personas que llegaron como refugiados luego de la guerra de Vietnam. Y bueno, están ahí, se están integrando a la sociedad israelí, aunque son muy poquitos. Hay otros ciudadanos israelíes de origen no judío y no árabe, que obtuvieron la nacionalidad por casarse con israelíes y tener hijos israelíes. Estos pueden ser de distintas partes de Asia, de África, de Europa, de distintos lugares del mundo, también de Latinoamérica, principalmente de Colombia. Un grupo muy interesante es el de los africanos hebreos israelíes o los israelíes hebreos africanos, que es un grupo religioso de Estados Unidos nacido en la comunidad afroamericana, que ganó algunos seguidores, no muchos, algunos cientos de seguidores, que primero migraron a Liberia y luego migraron a Israel. Su visión del mundo es que los africanos serían los descendientes de los judíos de la Biblia, entonces fueron a Israel. Tuvieron muchos problemas con el Estado israelí, que los consideraba inmigrantes ilegales, no tenían derecho a trabajar, no tenían la nacionalidad ni nada, pero hubo un momento en que congresistas estadounidenses afroamericanos hicieron una intermediación entre este grupo de afroamericanos y el gobierno israelí, así que finalmente se les dio la nacionalidad israelí y actualmente están allí. Son más de 5.000 personas que viven en Israel de origen afroamericano, que tienen una identidad aparte, dicen ser judíos, siguen algunas tradiciones judías modificadas, y que parece ser que poco a poco se están acercando al judaísmo más tradicional. Pero por ahora mantienen una identidad separada. También es interesante, lo dejé para el final porque me parece, tanto por el número tan alto que tienen como por lo interesante de cómo llegaron allí, que son los eslavos. Pero no los judíos eslavos, sino los otros eslavos, los eslavos no judíos, o más o menos. Este grupo a veces se lo llama de Zera Yisrael. ¿Pero por qué? Porque son descendientes de judíos, muchos de ellos, que tal vez tienen, por ejemplo, un abuelo judío. Pero según las leyes religiosas judías, no serían judíos, porque esta identidad se pasa por el lado materno. Entonces, por un lado, el Estado de Israel les abre las puertas, le da todos los derechos, o por lo menos la gran mayoría de los derechos se los da, pero las autoridades religiosas que tienen mucho peso en Israel no los consideran judíos. Entonces, por ejemplo, no pueden casarse en Israel, porque para casarse tienen que ser reconocidos por el rabinato como judíos. Ellos no cumplen con las condiciones, por lo tanto no se pueden casar en Israel con una judía o un judío. Entonces muchas veces si se quieren casar con un judío israelí, ellos igual tienen la nacionalidad, son israelíes, de hecho son israelíes judíos inclusive, pero no son reconocidos como judíos. Entonces se tienen que ir a otro lugar, como Chipre generalmente, y para casarse. A esto habría que sumarles también los esposos y esposas de mucha de esta gente, de judíos que vivían en la Unión Soviética, que son cristianos, y también se les dio la nacionalidad israelí y que la tienen. También habría que sumarle un grupo de mujeres que se casaron con árabes israelíes cuando ellos fueron a la Unión Soviética para estudiar. Si sumamos todo este grupo, todos los que acabo de decir, estaríamos llegando alrededor de 300.000 personas que no serían judíos según la ley judía. Muchos de ellos ni siquiera según la ley judía, sino que son netamente cristianos, rusos, ucranianos o bielorrusos, que viven en Israel. Y es interesante porque este grupo de gente cristianos o ex cristianos o que están cerca del cristianismo es bastante grande, porque a esto habría que sumarle muchos conversos que de hecho viven no ya en el territorio israelí
reconocido por la ONU, por ejemplo, sino en las colonias que hicieron en Cisjordania. Muchas de estas colonias están habitadas por extremistas religiosos. De hecho, no descienden de judíos, sino que son conversos. Mucha gente que se convirtió al judaísmo en distintas partes del mundo y cuando van a Israel lo terminan mandando a estos lugares para que colonicen. Y ellos, como son fervientes, los conversos en general son bastante fervientes, se animan a habitar estas zonas. Así que en realidad, como vemos, la identidad israelí no es tan clara. Los límites de hasta dónde llega los judíos israelíes no están claros. Obviamente, una persona que desciende netamente de judíos y tiene la nacionalidad israelí es claro. Pero ya cuando nos vamos a los bordes, la cosa no es tan clara. Así que en este 6% de israelíes que no son ni árabes ni judíos, tenemos una gran variedad, gente del Cáucaso, armenios, europeos del este, otros grupos semitas, vietnamitas y gente de otras partes del mundo. Me pareció interesante hablar sobre ellos, ya que en general se los ignora. Cuando se habla de Israel se habla mucho de los judíos, se habla mucho de los musulmanes, se habla mucho de los árabes y judíos. Y bueno, pero no solo viven ellos en la tierra de Israel, sino que también hay otros grupos. Y bueno, quería justamente traerlos un poco acá para que los conozcan ustedes también. Bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. ¿Conoce algún otro grupo israelí que no sea ni judío ni árabe? Porque tal vez me olvidé de alguno de ellos. Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal, mi otro canal, Mega Versión Mundial. Nos vemos pronto, saludos.